Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEN, como todos los domingos. Y comenzamos, como siempre, reflexionando con el Evangelio del día. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también los reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a aprovechar a nuestro invitado del día de hoy para reflexionar con él el Evangelio del día, porque él es doctor en teología bíblica. Ya estuvo con nosotros en varias ocasiones y hoy, gracias a Dios, está nuevamente el padre Víctor Cabañas. ¿Cómo estás, padre? ¿Qué tal? Buen día. Y por ahí te Mariano. ¿Cómo mandamos? Qué gusto recibirte aquí con nosotros. Gracias. Por la gracia de Dios. Bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre este Evangelio del día de hoy, padre? Hoy estamos reflexionando desde Mateo. Recordemos que Mateo tiene una estructura muy interesante, ¿verdad? Y aquí estamos entrando en el aspecto misionero. Dentro de una catequesis litúrgica que le llamamos nosotros en la iglesia, volvimos a retomar desde el domingo pasado, el 11º, ahora estamos en el 12º, a San Mateo. Es muy interesante, ¿verdad? Opama la farra, opama la fiesta, opama la Pascua, Trinidad, ¿verdad? Pentecostés, todo esto, ¿verdad? Que en realidad la iglesia le llama los tiempos fuertes y va utilizando textos muy interesantes e importantes para que podamos entender nuestro caminar cristiano. Y desde el domingo pasado, 11º, hemos tomado de nuevo: resuciten a los muertos, curen a los enfermos, limpian a los leprosos. Era recordar un poco, daba los nombres incluso de los apóstoles, o sea, apóstoles quiere decir el enviado. Bueno, y hoy de una manera muy especial, desde el capítulo 10 se desarrolla el aspecto misionero, porque desde el 11 hasta el 33, domingo 33, ahora va a ser todo tiempo ordinario. No hay por ahí más la farra, la fiesta, exacto, ¿verdad? No hay solemnidades. No hay nada especial, solamente las solemnidades de los domingos, ¿verdad? Que van a organizarnos toda la semana, ¿verdad? Hay fiestas así importantes, eso sí ya sabemos, ¿verdad? Dentro, pero sobre todo en los domingos. Es eso lo esencial y lo fundamental. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que en este tiempo ordinario somos nosotros los que tenemos que comenzar a trabajar y llevar adelante la vida cristiana. Y por eso es que el primer domingo nos volvió a retomar, a calentar un poco motor y recordar qué es lo que tenemos que hacer. Segundo domingo, vamos a decir así, 12º domingo, ya ahora estamos, viene con este pasaje tan interesante. Y es sobre todo con respecto a la valentía de los apóstoles. O sea, nos están aquí con todos los escritos, ¿verdad?, del Evangelio, nos están ayudando a entender que no tenemos que tener miedo. Por eso que hablaba mucho de no tener miedo. La palabra clave, no tener miedo. Sería esa la palabra clave, exactamente. Pero de todo el domingo, sí. A veces reducimos el miedo a ese temor simplemente humano. Por ejemplo, tenemos miedo a ser asaltados. Exactamente, sí. Y justamente el Evangelio de hoy se centra en no tener miedo a lo que pueda matar el cuerpo, sino tener miedo a lo que pueda matar el espíritu y el alma. Exactamente. O sea, aquí está la confianza verdaderamente en aquello que estamos haciendo. Qué lindo que eso que dijiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas veces nuestros miedos, nuestras preocupaciones, incluso cuando hacemos nuestros apostolados, pueden ser cosas muy
superficiales, donde miramos nosotros, resultó o no resultó. Algunas veces yo recuerdo antes cuando nos reuníamos, hubo mucha gente o no hubo mucha gente, hubo la gente. No, esas son cosas al final de cuentas superficiales, ¿verdad? Esa es respuesta evidentemente a una propuesta y a una oferta que se da. Pero lo importante de una celebración, ¿a dónde tiene que apuntar? Justamente si hubo o no hubo conversión. Pero para allá se imagina, ¿por qué? Porque eso ya llega al corazón de cada una de las personas que han participado, ¿verdad? Y que van adelante con eso. Entonces cuando aquí justamente está diciendo no tengan miedo, ¿verdad? A aquellos, porque todo el capítulo 10 viene la misión de los 12. Después continúa la persecución que tenemos. Recuerden que antes dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y entonces ahora viene esto que nosotros acabamos de leer. Entonces, en una forma de insistir un poco en la valentía que tenemos que tener nosotros los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos seguros como apóstoles. Es una pregunta también para nosotros, ¿verdad? Porque si hicimos bien toda nuestra Pascua, hicimos bien toda nuestra celebración en este tiempo, ahora tendríamos que decir, bueno, estamos preparados para poder confrontarnos con el mundo y ofrecer lo elemental y lo fundamental. Así es. Bueno, así reflexionamos sobre el Evangelio del día de hoy. Queríamos aprovechar la presencia del Padre Víctor, ya que es doctor en teología bíblica, ¿verdad? Pero el tema central de nuestro programa de hoy son las parábolas. Escuchamos a menudo en nuestras celebraciones litúrgicas, cada tanto hay siempre una parábola en los evangelios que escuchamos en las misas dominicales, sobre todo. Y hoy, Padre, queremos un poquitito de catequesis en la parábola. ¿Cómo es su estructura? Sí. ¿Por qué Jesús usaba parábolas en su época? Primero, luego tenemos que saber que las parábolas son narraciones, porque algunas veces también la gente, sobre todo también los estudiosos, dentro de los estudios bíblicos, algunos quieren meter una cantidad de 66 parábolas, pero así como refranes también de cierta manera, pero eso que son 1 o 2 versículos no entrarían dentro de la categoría realmente de parábolas. Esos serían como refranes o serían como nosotros decimos los famosos ñenga, porque eso entonces entraría en otra categorización, ¿verdad? De los proverbios principalmente. La parábola de por sí siempre, como estructura, ya que preguntaste eso, es una narración, es un cuento. Y puede entrar del aspecto de alegoría. Alegoría quiere decir, yo te estoy hablando del vino, o te estoy hablando, no sé, de un banquete, pero en realidad te estoy hablando de otra cosa. Alegoría es como si fuese qué, ¿verdad? O si no, también la parábola dentro de su estructura se puede entender como directamente una aplicación desde el aspecto metafórico. Entonces estoy haciendo una metáfora donde Jesús casi generalmente, o el autor sagrado termina y dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? O que entienda, ¿verdad? O sea, como para decir, estoy hablando con terminologías fáciles, sencillas. Hay 33 parábolas, 33. Entonces, sumando los evangelios, nosotros encontramos 33 parábolas en donde son enseñanzas en realidad. ¿Todos los evangelistas relatan en algún momento? Todos los evangelistas tienen alguna parábola. Todos los evangelistas de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces, sobre todo si vamos a comparar desde el aspecto alegórico, ¿verdad? Pero los sinópticos eso podría ayudarnos a concluir de que Jesús usaba bastante las parábolas, ya que los 4 evangelistas mencionan en sus relatos. Así mismo, y principalmente son los sinópticos, ¿verdad? Son los 3 que más. Marcos incluso, como él es muy antropocéntrico, o sea, se fija mucho en el hombre como tal, ¿verdad? Entonces, donde quiere demostrar que huius tu Theou, es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios de cierta manera, pero desde el aspecto bien antropológico. Marcos le sigue a Jesús como si fuese una película, como si fuese que tiene una cámara, le sigue a Jesús, paso a paso, todo lo que va haciendo Jesús. Toda esa primera parte, y por eso que entran muchas las parábolas, ¿verdad? Le pone a Jesús que va hablando con la gente, realizando milagros. También los milagros, las parábolas, son los elementos que más llenan el evangelio de por sí. La parábola como una enseñanza y el milagro como una acción concreta de lo que él está enseñando en la parábola. De los 4 evangelistas,
¿hay algunos que relatan más que otros? ¿O está San un poco... Mateo principalmente. Mateo es el que Sí, tiene más. Sí, 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 el que relata mucho más, ¿verdad? Y después cada uno tiene también sus características. Lucas, por ejemplo, insiste mucho en las parábolas de la misericordia. Por ejemplo, el capítulo 15 exclusivamente luego de parábolas que tenemos. Ahora, ahora estuvimos leyendo San Mateo. Mateo hace todo el capítulo, desde el 10, como te dije, la parte de la misión, pero enseguida después va continuando y en el capítulo 13, ahí nos pone exclusivamente una concentración de parábolas, parábolas, una detrás de ¿Y otra. qué dicen los especialistas del por qué Jesús usaba parábolas? Y por la sencillez, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que en tiempo de Jesús, 1% de la gente o lee cuaja, 1%, uno de cada 100. Entonces, ¿cómo uno podría evangelizar? ¿Cómo podría? Y a través de la escucha. Por eso que ellos insisten mucho, en el Antiguo Testamento escuchamos continuamente, escucha Israel, Shema Israel, ¿verdad? O sea, era más bien ese hablar uno con el otro, el escuchar. Les encantaba escuchar, ¿por qué? Porque no podían luego leer, ¿verdad? Y era difícil luego escribir y todas esas cosas. O sea, estos son los que tenían la posibilidad, que estaban en los palacios o que tenían una formación mucho más cercana, ¿verdad?, a todo lo que significa la formación dentro de un palacio, por ejemplo, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a ir a la pausa y después vamos a empezar a analizar algunas parábolas. Pero podemos así anunciar ya cuál es la parábola que más te gusta, padre. La que más me gusta. A mí me gusta o mucho. La que más te llama la atención. Lo que más me gusta, vamos a decir por me gusta, ¿verdad? Es, por ejemplo, la del hijo pródigo, por ejemplo, ¿verdad? La del hijo pródigo es una obra Tiene de arte muchos signos. maravillosa, ¿verdad? Sobre todo porque habla de misericordia y hace una síntesis. Es todo un capítulo. Pero que en realidad la del hijo pródigo comienza desde el 11, capítulo 15, del 11 en adelante y termina ya al fondo, ¿verdad? Antes, sin embargo, tenemos el de la oveja perdida y tenemos el del dracma perdido. Los tres van juntos, los tres van juntos. Y luego también la del hijo pródigo, como decimos nosotros, es del padre misericordioso, o también de aquel hijo mayor que es tan duro y que no es misericordioso con su hermano. Bien, estamos en compañía del padre Víctor Cabañas, él es doctor en teología bíblica. Nos vamos a ir a la pausa. Después vamos a elegir dos materiales, dos textos que nos va a ayudar el padre a reflexionar acerca de dos parábolas muy importantes de la Sagrada Escritura. Ya volvemos enseguida. Programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo. Estamos en compañía del padre Víctor Luis Cabañas, él es doctor en teología bíblica y hoy nos está ayudando a entender un poco el tema de la estructura, de las parábolas, qué significan, qué buscaba Jesús con las parábolas. Y vamos a comenzar a desarrollar una parábola. Yo no sé si nos va a alcanzar para dos, pero comenzamos con la primera, el peligro de las riquezas, padre. Y voy a leer el texto. Dice el de Mateo 19, 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes
los que me habían seguido, les sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. El peligro de las riquezas, Padre. Bueno, esta Qué es fuerte, ¿eh? Sí. Pero también tenemos que entender aquí cuando hablamos del peligro de las riquezas, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros ya, lo primero, porque nosotros pues ya somos hoy monetizados, ¿verdad? Todos monetizados. Todo el número. Pero en realidad, fíjate que aquí Mateo, cuando está hablando de la riqueza, no está luego hablando simplemente de la platita. Platita. Nosotros enseguida, hablar de riqueza, platita. Sí, sí. El joven rico que está antes también, enseguida, el que vende todo lo que tienes, luego ven y sigue. No, la riqueza en realidad aquí, que San Mateo y los evangelios de los que nos están hablando sobre todo de las riquezas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cualidades, riqueza, ¿verdad? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Qué persona más rica en el sentido, ¿verdad?, de lo que tiene y de lo que Dios nos ha dotado? Y entonces aquí en síntesis nos está hablando y nos está diciendo, a ver, ¿qué clase de egoísmo vos estás teniendo? Porque en el fondo todos somos poco egoístas, ¿verdad? De cierta manera, cuidamos un poco lo que somos. Y dentro de eso entra también nuestra tacañería. Pero esa ya es una partecita, ¿verdad?, de los bienes que nosotros poseemos. Y de ahí también, ¿viste que es tu riqueza? A ver, ¿qué riqueza yo tengo, ¿verdad? Y soy capaz de compartir con los demás. Entonces, si uno entiende con esa clave de lectura y uno lee por segunda vez, va a encontrar a qué se refiere la riqueza. Ahora, cuando justamente Pedro está preguntando, tú sabes que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, justamente está pensando en un sentido, ¿verdad?, de que, a ver, ¿con qué nos vas a pagar? ¿Qué retribución? Ahí está, ¿qué retribución nos vas a dar, Señor? Y entonces Él les va a responder, ¿verdad? Les aseguro que en la generación del mundo, cuando el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, que le han seguido también se sentarán los 12 tribus para juzgar las 12 tribus de Israel. Y a causa de mi nombre que ustedes han dejado casa, hermanos. Entonces no es tanto porque vas a tener muchas casas, porque hay muchos egoístas que tienen muchas casas, ¿verdad? Pero sin embargo que nos dejaron todo, ¿verdad? Sí. O sea que no corresponde así en una forma literal. Por eso que es importante que entendamos lo que significa verdaderamente entonces el peligro de las riquezas. Y ellos se referían a cuestiones terrenales y Jesús ya les hablaba de la vida eterna como Exactamente. recompensa. Cuando habla 100 veces más, habla de recibir el premio eterno. Exactamente, porque esa pues es la consecuencia. Mira, una persona, entre comillas, pobre, la viuda, por ejemplo, ¿verdad?, que dice, dio todo lo que tenía para vivir, pero sin embargo, ¿qué es lo que recibe? Y es lo que pasa con nosotros también. Hay mucha gente que son muy generosas, que dan verdaderamente su propia vida y reciben muchísimo más. Tal vez no en dinero, lo que sea, o porque juega monado, porque tiene una mansión, ¿verdad? Pero sin embargo, en cuanto a lo que está diciendo, vas a recibir padre, madre, 100 veces más obtendrá en herencia y la vida eterna, sobre todo por esa generosidad y por ese empeño que vos diste. La primera parte del texto evangélico comienza, Padre, diciendo de que Jesús les habla de que va a ser más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Tú días los apóstoles. Porque dice que al escucharle terminaron asustados, espantados, dice. Claro. Y eso es lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Porque todos pues tenemos nuestro ego, ¿verdad? Es parte de nuestra estructura. Esa es nuestra estructura, ¿verdad? Es un poco nuestra propia conservación. Sí. Yo, por ejemplo, con la experiencia como sacerdote, recorriendo así, conozco a muchas personas, ¿verdad? Y algunas personas que no tienen tantas riquezas, pero sin embargo son tan desprendidas, pero en todo sentido, ¿verdad? No estamos hablando solamente del dinero, pero también en el aspecto económico. Como también personas que pasaron por necesidades. Y entonces ese fue el instinto de conservación. Y ahora son ricos, por ejemplo. Mía,
chopo y tacaño. Dice que no come ni banana para no tirar la cáscara. Ellos viene la gente. O el huevo para no tirar la cáscara. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque justamente, viste que se está refiriendo aquí al aspecto de la persona como tal, ¿verdad? O sea, es tu riqueza. Vos como persona, ¿qué riqueza estás ofreciendo a los demás? ¿Qué donación? ¿Qué generosidad? También nosotros podemos ser muy tacaños de nuestro tiempo, muy tacaños de esa riqueza para ofrecernos a los demás, visitar al vecino, visitar a un enfermo, visitar a esa persona que pasa necesidad. El servicio en la iglesia. El servicio, o a la persona, no sé, que vos veas a un limpia parabrisas. Algunas veces es mucho más fácil darle una monedita y parece que vos, a tu conciencia, a mí me ayuda algo, hice caridad, ¿verdad? Pero sos muy tacaño de tu tiempo. ¿Qué le vas a dedicar si ese chico, por ejemplo, te dice, ¿me podés ayudar para esto, aquello, hacerme estudiar o visitarle un poco a mi casa, a mi familia? Hace tiempo la CPA que amó, ¿entendiste? No le dedicamos el tiempo a las personas más difíciles, ¿verdad? Así es. Ahora tenemos otro pasaje bíblico. Vamos a hablar un poquito del sembrador. El sembrador. ¿Está bien? ¿Cuál de El de ellos? Mateo, El de Mateo, Mateo 13, 1 sí. al 9. Sí. Mateo 13, 1 Sí, al 9. porque tenemos también el de Marcos, ¿verdad? De Exacto. Marcos 4, que sería el original, ¿verdad? Pero está bien, Marcos este 4, Mateo, 13 al 20 también es sí, el otro, ¿verdad? Pero Mateo me dijiste, ¿verdad? Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Sí. Y dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra buena, y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál 60 y cuál a 30%? El que tiene oídos para oír, que oiga palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Te das cuenta ahí, Mariano, cómo termina? El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Justamente como diciéndonos, esto es lo esencial y lo fundamental. O sea, ¿cuál es esa riqueza que vos tenés? Y después, lo de la parábola como tal. Imagínate lo que significa para un campesino o para esa gente que vivía en Tierra Santa, ¿verdad? Sembrador, Cuando ¿no? te habla del sembrador. Y cómo se hacía, ¿verdad? El sembradío, ¿verdad? Primero te va poniendo 4 clases, ¿verdad? Te vuelve a hablar del corazón del hombre, o sea, cómo somos nosotros. La palabra de Dios, porque después te va a comparar con la palabra de Dios. La semilla es como la palabra de Dios. Exactamente, ¿verdad? Dios o el apóstol, el que siembra la palabra de Dios, uno va anunciando, va diciendo. Ahora, ¿quiénes, hoy mismo, por ejemplo, a través de tu programa, quiénes están escuchando? ¿Qué clase de corazón tienen? O de ese que está a la vera del camino, la semilla, vienen los pajaritos y comen todo. ¿Por qué? Porque no hay caso. Es el de algunas piedras, de bala, como decimos nosotros. O algunas piedras en el corazón. Claro, ¿verdad? ese sería el segundo, ¿verdad? Entonces dice, cae entre piedras. O sea, somos duros. Al mismo tiempo parece que nos llama la atención, parece que nos gusta. Pero en el fondo, no es que nos dejamos tocar del todo. Bueno, eso sería el segundo. El tercero es el que cae entre espinos. Yo pienso que esto también, sobre todo en nuestro mundo actual, es bastante, ¿verdad? Porque estamos con tantas cosas que al final de cuentas que se nos ahoga, ¿verdad? Nos olvidamos la palabra de Dios. O no tenemos los criterios que nos ayuden verdaderamente a pensar desde Dios. Entonces esto nos ahoga enseguida. Te ahoga tus preocupaciones, tu familia, tu deporte, tu partido, tu fútbol, tu cumpleaños, tu trabajo, tu deuda, cuánto venía. Y nos olvidamos de lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Para poder organizar un poco nuestra vida. Y el cuarto nos deja un poco de esperanza. Y el cuarto, el de la tierra ¿verdad? buena. El de la tierra buena. Y esto es lo que deseamos todos, ¿verdad? O sea, que pueda... Pero te das cuenta que también dice, uno da
da 100, el otro da 60, el otro da 30. O sea que con eso también te da en esta esperanza de que pueda crecer y pueda germinar primero, luego ir creciendo. Hay que cuidar, ¿verdad? Pero quiere decir que cada uno también tiene su propia cualidad y su propia riqueza. Uno puede dar ese 60, 30, 100. ¿Qué estamos dispuestos a darle al Señor? ¿Qué tipo de tierra es nuestro corazón? ¿Cómo estamos preparados para recibir esa semilla que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios? A veces, estando en la misa, incluso vemos gente que está con el celular distraído y no está atento al mensaje de Dios. Esa es la pregunta que les dejamos hoy. ¿Cuál es la tierra? ¿Qué tipo de tierra tienes preparado para recibir el mensaje del Señor? ¿El que tiene espinos? ¿El que tiene piedras? ¿O la buena tierra, abonadita, limpia, ya rastrilla mi Miguel allá en el corazón? Y eso lo hacemos con la oración, con el sacramento de la reconciliación y participando de la Eucaristía. Padre Víctor Cabañas, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y le deseamos a todos. Vamos a hacer otro programa con otras parábolas. Bueno, no hay ningún. Son 33 parábolas. Por eso, si es que vamos a ir tomando en distintos programas parábolas que nos puedan ayudar a reflexionar y recibir el mensaje de Dios. Que tengan un excelente domingo en familia. Gracias.